¿Fallecieron tus padres y no dejaron testamento? ¿Qué debes de hacer para poder quedarte con sus bienes de una forma legal? Mi nombre es Roberto del Pilar Pineda, soy abogado, licenciado en Derecho, especialista en Derecho Familiar y Derecho Laboral. Y hoy quiero platicar contigo sobre los juicios de intestado. ¿Cuándo inician estos juicios? ¿Quiénes tienen derecho a iniciar estos juicios y ante qué autoridad se tramitan estos juicios? En el ejemplo que vamos a dar este día, cuando los padres fallecen, pero aclarando la siguiente situación. Este juicio se tramita de forma individual o separada, uno por el padre y otro por la madre. Y precisamente quienes tienen derecho a iniciar este juicio cuando los padres fallecen son el hijo o los hijos, pero son hijos que estén debidamente registrados. Y también se tiene que aclarar que si fallece el padre, entonces los hijos deben de contar o tener su acta de nacimiento en donde aparezca plenamente este registro. Y también, por el contrario, si fallece la madre, entonces los hijos deben de contar con su acta de nacimiento en donde aparezca plenamente este registro. Sin embargo, para efectos prácticos de esta plática, de este video, vamos a mencionar o vamos a platicar de forma plural una vez que ya hicimos la siguiente aclaración. Cuando los padres fallecen, no dejan testamento, pero sí dejan bienes de aquellos que se deben de adjudicar de forma legal, por ejemplo, casas, terrenos, departamentos, para que el hijo o los hijos se los puedan quedar o repartirse de una forma legal, tienen que iniciar el juicio de intestado. Este juicio de intestado en la Ciudad de México se tramita ante el juez familiar. En otros lugares se les conoce como jueces mixtos o jueces civiles. Sin embargo, lo importante es que tú sepas que es un juicio que se tramita ante el juez. En la Ciudad de México, ante el juez familiar. Ahora, ¿en qué momento se inicia este juicio? Se puede iniciar en cualquier momento. Una semana, un mes o un año después de que la persona ha fallecido. Lo importante es no dejar pasar tanto tiempo. Como ya lo dijimos, entonces, este juicio lo inician el hijo o los hijos debidamente registrados. Este juicio, de manera general, lo diremos, consta de 4 etapas o secciones, y precisamente en la primera se le informa al juez mediante un escrito de demanda que la persona falleció, no dejó testamento, sí dejó bienes, pero además se deberá de exhibir el acta de defunción. Además, también se deberán exhibir las actas de nacimiento de cada uno de los hijos, y también se deberá mencionar a 2 testigos que les conste esta situación, es decir, que la persona falleció, no dejó testamento y que quienes están promoviendo son los hijos. Una vez que el juez analice toda esta información y si lo cree conveniente, entonces va a dictar una pequeña sentencia, digámoslo de esta forma, en donde va a declarar herederos a los hijos. Y ahora sí, entonces ya tienen legalmente esa calidad de herederos. Y una vez esto, entonces se tiene que nombrar un albacea. Sobre todo en aquellas situaciones cuando son 2, 3 o más hermanos, se tiene que nombrar un albacea. El albacea es el representante de la sucesión, es el administrador de la masa hereditaria, como también así se le conoce. Va a ser el encargado de cuidar, de ver, de administrar el procedimiento. Cuando este juicio lo promueve únicamente un hijo, entonces este va a ser heredero y albacea. Pero bueno, volviendo al tema, precisamente es el albacea el encargado de impulsar todo el procedimiento, y a él le corresponde abrir la segunda sección llamada inventario y avalúo. ¿En qué consiste esta etapa? El albacea tiene que recopilar los bienes, tiene que hacer el inventario, tiene que acreditar que efectivamente los bienes eran propiedad de la persona que falleció, y para eso entonces deberá exhibir escrituras públicas si son casas o facturas, por ejemplo, si son vehículos. Y una vez esto, tendrá que hacer un avalúo oficial, es decir, un avalúo por un perito evaluador reconocido por el tribunal o por los juzgados. Y esto es muy importante, porque me voy a adelantar un poquito.
Ha habido ocasiones en que no se pueden repartir los bienes por cualquier cosa, sin embargo se sacan a remate y precisamente el valor de esto va a ser con base al avalúo que se realice de los mismos. Pero bueno, volviendo al tema, si todos los herederos están conformes con lo que hizo el albacea, es decir, con el inventario, el avalúo, se aprueba la segunda sección y se pasa a la tercera llamada administración y rendición de cuentas. En esta etapa, entonces, cobra la relevancia sobre todo porque se le tiene que informar al juez que los bienes no tienen ninguna deuda. Por ejemplo, si son casas que no están hipotecadas, que no deben ningún pago de agua, de predial, por ejemplo. Pero si generan algún tipo de ingresos, a lo mejor es un negocio que constantemente está generando ingresos, entonces se tiene que rendir un informe por el albacea en donde les va a detallar a los herederos cómo son los ingresos que se están generando. Si todos están de acuerdo en este informe, entonces se aprueba la tercera sección y se pasa a la última llamada proyecto de partición y adjudicación. ¿En qué consiste esta etapa? Esta etapa es muy importante porque en un primer momento, cuando el juez los declara herederos, es decir, les reconoce esa calidad, se entiende que todos tienen derecho a heredar por partes iguales. Sin embargo, en esta última etapa, los herederos pueden realizar pactos o convenios y repartirse, y en su caso adjudicarse, los bienes conforme a ellos más les convengan. Por eso, el albacea, previa plática con los herederos, va a formular ese proyecto, y si el juez le da el visto bueno, entonces el juez va a dictar una sentencia de adjudicación basándose en este proyecto, y ahora sí, una vez que se dicte esa sentencia, entonces se entiende que los bienes van a quedar repartidos conforme los herederos establecieron y conforme el juez haya dictado la sentencia. Esto es lo que de forma general implica un juicio de intestado. Aquí lo importante o lo que te queremos informar o transmitir es que cuando los padres fallecen no dejan testamento, pero sí dejan bienes de aquellos que se pueden adjudicar o que se deben de adjudicar de forma legal, como los que mencionamos, el hijo o los hijos, para poder quedarse con ellos, para ser los legítimos propietarios legales de ellos, tienen que iniciar el juicio de intestado. Y como ya lo dijimos, este juicio en la Ciudad de México se inicia o se tramita ante el juez familiar. Este juicio también, como lo comentamos, se inicia en cualquier momento. Lo importante es no dejar pasar tanto tiempo. Espero esta información te haya servido, o si conoces a alguien que le pueda servir, que le compartas esta información. Mi nombre es Roberto del Pilar Pineda, soy abogado, licenciado en Derecho, especialista en Derecho Familiar y Derecho Laboral, y estoy junto con mis compañeros de trabajo para brindarte un excelente servicio legal y para ayudarte. Ponte en contacto con nosotros. Una vez que termine la transmisión de este video, vas a poder encontrar nuestro número de WhatsApp para que te puedas poner en contacto con nosotros. Te quiero agradecer por ver esta transmisión y muy buenas tardes.